¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Bitterness, un entrenador de Cusco al cual le vamos a llamar Ness. Para todos los que hemos jugado Smash, sabemos a quiénes nos referimos. Vamos a pasar a revisar combates con este Sharpedo oscuro que la está llevando con Cascada y Colmillo Veneno junto a Skarmory y Shiny, y también el Nighter. Shiny es un equipo de Shiny, así que unas disculpas de caso, no me había fijado. Pero viéndolo desde este punto, es un Sharpedo también Shiny. Va a estar acá intentando conectar el Colmillo Veneno. Recordemos que ese ataque fue mejorado, ya que ahora sí o sí baja la defensa a los rivales. Lo malo es que aquí Sceptile se lo termina farmando, pero miren, a pesar de que resiste el planta del agua, cómo ha bajado la vida del Sceptile. Y acá Skarmory le va a dar la encerrada de su vida al Sceptile, que responde nada más con un cargado, que es el terremoto, que es lo mejorcito que puede lanzar. Y ahora sí, a básicos nada, porque Sceptile estaba con mucha energía con él y responde con la hoja aguda, que son cosquillas así para el Skarmory. Se lo termina farmeando, el rival es un cambio, entra con la gorrita asesina y se viene directamente por este cargado, que es nada más y nada menos que el pájaro sabio, y tiene que cambiar de inmediato. Le voló el escudo y el Ninetales de canto se divierte contra la Wigglytuff y le va a responder acá con la Meteor Bola para pegarle en neutral. Esperemos que le baje el máximo que pueda, y es un daño considerable, pero no es suficiente. Todavía tiene un escudo nuestro amigo, así que no hay mucho de qué preocuparse. Se lo quiere farmear de lo más lindo. No va a lograr eso y va a tener que gastar acá su primer escudo. Bueno, su último escudito. Es de rayo hielo. Y ahora si a punta de básicos podría llevarse de encuentro la gorrita asesina. Y tiene... no, ni siquiera va a lanzar un cargado. A punta de básicos termina destrozando al pobre Sceptile, que es de mis mejores Pokémon. Y pasamos al siguiente enfrentamiento contra Mexica. Va a ser un choque directo de Ness. Abre con Skarmory contra una Snowblit muy buena. El rival tendría que cambiar de inmediato, pero no hace el cambio. Recién reacciona y entra con el Muk Alola. Entra con el Muk Alola y nuestro amigo se muere en el cambio. Esto acá es pulso sombrío, pero nuestro amigo decide cubrir y es el daño de la bomba ácida. Vaya, como requiere 45 de energía, la misma cantidad del pulso sombrío. Está bien. Y se viene acá el Colmillo Veneno. Carga está excelente el Colmillo Veneno. El oponente cubre y está perfecto. Ya le bajó la defensa. Recordemos que tiene la chance de 100%. Bueno, no es chance, 100% de probabilidad de bajar la defensa. Otra bomba hacia arriba. Quería engañarlo nuevamente, pero Ness no se dejó. Lo termina farmeando. Tiene un poco de energía y no llega un cargado. O más no se lo termina farmeando. Entra la que Pokémon. Claramente tiene que entrar. Bueno, tiene dos buenas opciones para entrar. Decide entrar con el Ninetales. El rival es un cambio. No, pobrecito. Tiene doble usuario, débil por 4 al fuego, tanto el Aboma y tanto este Scavenger. Le responde con la Meteor Bola. El rival gasta su último escudo y se viene Skarmory, que le aguanta cualquier cosa, así que va a dejar pasar cualquiera. Y era la bomba ácida. El rival retroll, ¿no? Con las bombas ácidas. Pero bueno, acá Skarmory nada más quiere farmear. Escudito, ¿no? Un taladradora creo que sí lo vence, pero igual la partida está más que hecha, sin escudo ni nada. El rival queriendo baitear otra vez. No se deja, nuestro amigo Ness se lo termina farmeando. Tiene mucha energía. Entre la bomba le gana la prioridad claramente. Y va a escudar. O sea, tiene atrás un Ninetales, pero decide escudar a la Meteor Bola para ganar con este Skarmory Shiny, que está muy bonito. Los tres Shiny, o sea, tanto Skarmory, Ninetales, bueno, sobre todo Ninetales y Sharpedo, se les ve muy, pero muy hermosos. Y pasamos al siguiente enfrentamiento contra Arnes 100. Va a ser un choque directo de Skarmory Shiny contra un Venusaur. Muy bueno, el rival tenía que cambiar de inmediato, pero el rival no hace el cambio, está con su Venusaur oscuro. Recorremos esto. Recién se viene un cargado de parte del oponente, que en esta ocasión va a estar haciendo el daño nada más del planta feroz. Es lo mejor que puede lanzar. Lo mejor que puede lanzar es planta feroz. No tiene sentido que lance bomba lodo. Y a Venusaur le da tiempo de llegar a un cargado más, porque Skarmory nada más quiere farmear, pero ya deja muy tocado al Skarmory, pero con mucha energía, prácticamente con el tope de energía. Entra el que es Pokémon y entra el Marabou Alola y se viene acá en dos ataques aéreos, que es lo mejorcito que se puede lanzar. Primer ataque aéreo, escudito, y se viene el segundo ataque aéreo para al menos dejarlo en la mitad, por ahí, ¿no? Le lanza el segundo ataque aéreo. Más o menos se puede decir que está en la mitad con la ayuda de los básicos más que va a meter. Sí, ya está en la mitad. Y acá Sharpedo se va a divertir contra el Marabou Alola. Entra el Sharpedo con dos básicos, ya está muerto. El Marabou ni siquiera reacciona al oponente. No le da tiempo para reaccionar y entra el Azumarill. Pero tiene el Colmillo Veneno de entrenadores. Daño súper eficaz al tipo Hada. El oponente que hace, deja pasar y miren, Colmillo Veneno le quita la mitad de vida.
Y ahora, a pesar de que aguanta agua, cómo está bajando la vida del Sumerian, que nada más se tiene que rendir. Y pasamos al siguiente enfrentamiento de este video contra Eddie Music. Hacer un choque directo de Skarmory Shiny contra un Shiftry. El rival tendría que cambiar de inmediato. Son las mejores batallas claramente. Me pasó como alrededor de 15 combates. He puesto las mejores 6 que pude observar. También fue una revisada muy rápida, ¿no? Acá Shiftry responde con un juego sucio. La mitad de vida del Skarmory. Hace un cambio al oponente y entra con su Nighthawk. Y Pájaro sabe cambiar de inmediato. Sharpedo también se va a divertir en lo más lindo en esta partida. Lanza el Pájaro al oponente, cubre y ahora sí Sharpedo. Sharpedo nada más a básicos entrenadores. No creo que le vaya a dar tiempo a llegar a un par, o sí. La responde aquí con este psicocarga. Bueno, ambos ataques, tanto Meteor Ball y psicocarga, son resistidos. Y miren cómo destroza al pobre Nighthawk de canto. Entra ahora el Shiftry y le da tiempo a llegar al colmillo veneno. Lanza este colmillo veneno hasta el excelente daño super eficaz. Recordemos al tipo planta. No sé si se escucha, pero justo está pasando el triciclo que vende pescado. Así que unas disculpas, no sé, siempre cuando grabo me pasan estas cosas. La madre. Ojo aguda que le iba a aguantar todavía el Skarmory. Y entra acá Emolga, y no tiene habilidad todavía la vitalidad del cambio. El oponente se apresura y va a gastar su energía cuando tranquilamente hubiera podido farmear. No importa, es cuestión de que entre el Nighthawk de canto ahora y de una Meteor Ball lo venza, ¿no? Porque Emolga es un Pokémon muy frágil, pero es un buen Pokémon, ¿no? O sea, ser frágil no le hace un mal Pokémon, pero lo digo nomás, lo digo. Se viene aquí la Meteor Bola para acabar con Emolga, que no creo que lo vaya a aguantar. Lanza la Meteor Bola, destrozan a Emolga, no, todavía un básico más. Ya está. Y entra el Shiftry otra vez y tiene otra Meteor Bola para acabar con este Pokémon. Entrenadores destrozan al Shiftry con la Meteor. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento, el penúltimo enfrentamiento del video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente de Nickname, contra el entrenador Odiseo 4. Va a ser un choque de Skarmory Shiny contra un Medicham. Veamos si el rival quiere quedarse y quiere ganar la ventaja del cambio. Tiene que quedarse y gastar sus escudos a muerte, ¿no? Skarmory tiene que, bueno, recibe neutral de los ataques de tipo. No entendí esto. ¿Por qué psíquico? No creo que no lo tenga con puño incremento ni puño hielo. O en todo caso ni puño dinámico. Ahí el rival se equivoca. Bueno, le responde con el ataque aéreo. Nuestro amigo destroza este Medicham. Entra el Stampy Galar, que es al final, sí, ¿no? Viene el Stampy Galar con un cargado ya listo, porque con el básico disparo lo carga muy rápido. Avalancha que destroza el Skarmory. Pero ojo con Sharpedo. ¿Cómo va a destrozar a la chancla Galar? Con 3 básicos ya tiene la mitad, con 4 ya está muy tocado. Cómo destroza Sharpedo oscuro. Avalancha. Es muy frágil, eso sí. A punta de básicos nomás. A punta de básicos por Stampy Galar. Y tiene atrás una Sumerian. Se viene acá el colmillo veneno. Se viene el colmillo veneno. Entrenadores. Daño super eficaz. El rival lo deja pasar y qué grave error. Y no sé, se le va a bajar. Sigue la defensa. Porque atrás le queda un Nighthawk de canto. Y pierde contra el Azumarill ya. Actualmente el Azumarill está con la defensa muy baja. Miren los cascadas como le están bajando la vida a pesar de que son resistidos. Y va a cubrir. Le lanza aquí el rayo hielo que le iba a vencer. Porque el Sharpedo es muy frágil. Y los básicos, un colmillo veneno más y un colmillo veneno más para dejar la defensa por los suelos. Lanza este colmillo veneno. Último escudito. Y con básicos, ambos Pokémon terminan cayendo. Y eso que Azumarill tenía 2 escudos y aguantan los cascadas. Y ahora sí pasamos al último enfrentamiento de este video. Skarmory contra un Azumarill. Ese match como va a estar siendo. Es un match muy parejo, neutral se podría decir. Es para cualquiera. Si Azumarill encaja la hidrobomba, es para Azumarill. Se viene acá el ataque aéreo. No se dejó filtrar un básico y eso está perfecto. Lanza el ataque aéreo. Hay un poco de lag. No creo que el oponente se vaya a retirar así como el video pasado, donde metí un video que no debí meter porque el oponente se había quedado congelado. Pero bueno, acá esperemos que no pase esto. Pero esto creo que es conexión débil para ambos. O quizá cuando se restablezca ambos tengan el daño o la energía ahí almacenada, porque no están dejando de tapear. Y se vieron cargar de Azumarill. No hubo lag, porque no le ha bajado la vida al Skarmory con los básicos. Hidrobomba que por fortuna cubre. Y ahora sí ya está en la normalidad. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Tampoco lo queremos descubrir. Y tiene acá el ataque aéreo para ya dejarlo muy tocado a rango de farmeo. Lanza este ataque aéreo. Está genial. El rival cubre. Gasta su primer escudo.
Y se viene un cargado de parte de Azumarill que puede ser tranquilamente otro hidrobomba, por eso que nuestro amigo cubre. Y era hidrobomba, el rival frío de fríos de frente por los ataques más fuertes que tiene. Y ahora sí, ataque aéreo, no lo quería farmear y creo que va a ser un error. Porque Azumarill le responde, no, tiene Carantoña, así que le salió al final. Se hubiera tenido error, yo lo hubiera lamentado. Entre el Bastiodon, creo que también se la jugó, no dije, si me ha lanzado pura hidrobomba debe ser porque tiene Carantoña, y se la jugó, pero se queda sin escudos y al menos va a lanzar otro ataque aéreo más. Pero ojito con Bastion, que puede destrozar a los dos Pokémon que le queda atrás a nuestro amigo. Y Sharpedo, acá Sharpedo. Veamos cómo baja la vida del Bastion, que le dé tiempo de llegar a un colmillo veneno para bajar la defensa y le da tiempo al menos de llegar al colmillo veneno. Esperamos que el rival cubra, por favorcito, que cubra colmillo veneno y cubre y está de maravilla. El rival hace un cambio, entra con Gloom y Gloom queda encerrado con el Nighthawk. Queda encerrado con el Nighthawk entrenadores y esperemos que Nighthawk acá nada más pueda farmear. No, se demoró. Gloom responde con la bomba lodo que deja muy tocado al Nighthawk y tiene que responder con la Meteo y rezar que la siguiente meteorobola venza al Bastiodon, que por favor que lo venza. Esperemos que lo venza porque Bastiodon tiene mucha energía. Lanza la meteorobola y nuestro amigo se lleva la victoria. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon. No olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.